Good morning, everybody. First of all, I would like to let you know that on your earphones, I don't know how you call it, the receptor, number 0 is the original language. 1 is English, 2 is Spanish, and 3 is French. Everybody got it? No, es que yo no te puedo traer. No puedo traer. Bueno, ella te trae. La chica les trae. La chica les trae. ¿Tú les traes? Please do leave them in the room when you leave the room, please. Secondly, last night somebody left a shawl. Okay, you can get it, no problem. The opening session is going to be in memory of Thea Zucker, Belgium. Dear Mr. Gallardon, former Minister of Justice of Spain, Mrs. Robin Len, President of the International Council of Jewish Women, Mrs. Bellator and Mrs. Pilo, our co-presidents, Mrs. Veronica Nyarama, Vice President and their team, Senate. Mr. Hatchwell, President of the Jewish Community of Madrid, Mr. Rabbi Moshe Ben-Yamin, and their friends, ladies, and I see a couple of gentlemen. Let me wish you good morning and welcome everyone at our opening session in memory of the late Mrs. Thea Zucker of Belgium. She was one of the pillars of ICJW and my unforgettable mentor. I'm delighted to see all of you, especially ICJW members coming from 21 countries all over the world and sharing a special topic in a world in turmoil. Today, I invite you to discover the historical and social Judeo-Spanish heritage, to share the story of Dona Gracia Nasi de Mendez, an exceptional woman in her time, and to analyze the present situation in Europe and our engagement as Jewish women living in an increasingly anti-Semitic Europe. The second day will be spent in Toledo, declared as a World Heritage Site by UNESCO in 1986, for its extensive cultural and monumental heritage and historical coexistence of Christian, Muslim, and Jewish cultures. This conference will start with a Dvar Torah given by the Honorable Rabbi Moshe Ben-Yamin. Please take the floor. Buenos días a todos los presentes. Con el permiso de todos los organizadores, con el permiso de todos los que están en la mesa compartiendo este momento conmigo, con el permiso de todas las organizadoras de la CEMI, organización que cumple este año 40 años de actividades en la Comunidad Judía de Madrid, y que yo, que he seguido muy de cerca la trayectoria de la CEMI, puedo testimoniar de que hacen una labor extraordinaria semana a semana, organizando actividades, organizando conferencias, organizando también ayudas de becas para instituciones necesitadas de la comunidad. Y por tanto quiero felicitar a la CEMI en este 40 años, al igual felicitar a todos los organizadores de este Congreso de Mujeres del Mundo, que cumplen hoy 15 años también, esta conferencia europea. Me han pedido unos minutos de Divrei Torah, unos minutos de palabras de Torah para abrir este día, y quería hablar muy brevemente de la figura que esta semana hemos leído los fragmentos el sábado, la figura de Abraham, nuestro patriarca. Abraham fue el primer hebreo, pero también fue el primer sionista.
porque hace 3.753 años recibió la orden de abandonar Harán, abandonarlo todo y marcharse hacia la tierra de Israel. Nosotros vemos que si Abraham es la raíz del pueblo judío, es el primer hebreo, cuando estudiamos la figura de Abraham podemos entender cuál es la finalidad del pueblo hebreo y cuál es la finalidad de la misión que Dios le da. Abraham se define como el pilar de la fe, pero también se define como el pilar de la misericordia. ¿Qué quiere decir el pilar de la fe? La fe es un sentimiento que está en el alma de la persona. La fe es una tendencia natural que como esencia divina que somos, tenemos cada uno de nosotros de unificarnos a nuestra fuente de origen. Y por eso cuando una persona está en una dificultad, cuando una persona está en un avión, en unas turbulencias, una persona está en la carretera y hay nieve, enseguida mira hacia arriba y dice: Dios mío, auxíliame. Quiere decir que hay una llamada que viene desde lo más adentro del alma de la persona. Eso lo vemos en el libro de Jonás, cuando surge esa tempestad en el mar y el capitán del barco pide que cada uno reza a su Dios y se dirige a Jonás, al profeta, y le dice: hombre, ¿qué haces durmiendo? Levántate y reza a tu Dios. Quiere decir que la fe es algo que pertenece a la esencia del ser humano. La fe no hay que buscarla afuera, hay que buscarla adentro. Basta conectar con nuestra alma para descubrirla. Y Abraham, eso fue lo que hizo, descubrir la fe. Pero no solamente descubrirla, sino proclamarla y convertirse en embajador de Dios en la tierra. Y vemos que, ¿por qué se le llama a Abraham el pilar de la fe? Porque Dios le da la orden y le dice: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Y cuando aún no le ha dicho el lugar, Abraham ya está haciendo el equipaje. Y le dice: lej leja, vete para ti, para tu beneficio. Y Abraham podía pensar: bueno, si es para mi beneficio, seguro que en la tierra de Israel voy a encontrar un gran futuro. Pero sin embargo, cuando Abraham llega a la tierra de Israel, el texto nos dice que encuentra hambruna y se tiene que marchar a Egipto. Y cuando llega a Egipto, ¿qué encuentra? Que le secuestran a la mujer. En ese momento, la reacción natural de cualquier ser humano hubiera sido: Dios mío, para eso me haces venir a la tierra de Israel, para darme hambruna. ¿Dónde está? Vete para tu beneficio. ¿Dónde está mi beneficio? Y esa es la fe. La fe es analizar la vida no desde mi intelecto racional, sino desde mi intelecto divino. Mi intelecto racional, ¿qué me dice? Pues esto no es para mi bien. ¿Cómo va a ser para mi bien venir a una tierra donde hay hambruna? ¿Cómo puede ser para mi bien venir a un lugar que me secuestra a mi mujer? No puede ser para mi bien. Pero sin embargo, la fe es decir: si Dios, que es el que más me ama y es el que más me quiere y es el que quiere mi beneficio, me ordena algo, de seguro que tiene que ser para mi bien. No puede ser para mi mal. Incluso que a través de mi lógica racional no lo entienda, pero hay una lógica divina y una visión espiritual que me dice: seguro que es para mi bien. Y eso es la fe. Eso es la fe. Y por eso Abraham se llamó el caballero de la fe, porque en ningún momento debilitó su creencia, pese a todas las pruebas y todas las dificultades que tuvo que soportar. Esa es la diferencia entre Abraham y Adán, el primer hombre. Adán y Jabá, cuando fueron creados, Dios les dice: del árbol del bien y del mal no comas. Y sin embargo ellos comen. ¿Por qué? Porque es falta de confianza en la bondad divina. Es pensar que yendo en contra de la voluntad divina me puede ir mejor. Y Abraham, eso es lo que viene a corregir. Viene a corregir lo que es la confianza absoluta en Dios. Si Dios es el que más me ama, no puede ser que me vaya mejor en contra del decreto divino. Y por eso Abraham viene a corregir la transgresión de Adán y Eva. Pero por otra parte, Abraham es el prototipo de la misericordia, de la bondad, del amor. ¿Y dónde lo vemos? Lo vemos precisamente en la porción que leeremos esta semana en la Torá, donde nos dice que Abraham está sentado a la puerta de su tienda y viene Dios a visitarlo. Viene Dios a hacer Bikur Jolim, visitar al enfermo. Y en ese momento Abraham está en plena revelación y pasan 3 huéspedes. Y Abraham dice: no,
tengo que dejarte, le dije a Dios, porque tengo que recibir a los huéspedes. Ahora la pregunta es, ¿qué te va a dar otra acción más de misericordia? ¿Qué te va a dar otra acción más de amor? Ya has conseguido lo máximo, estás en plena revelación, estás en conexión con Dios. ¿Qué te puede dar otra acción de misericordia? Eso es hacer el bien por el bien mismo. Ese es el bien altruista. ¿Por qué? Porque la esencia del ser humano, la esencia profunda del ser humano es el amor puro. No un amor que espera dar para recibir, porque eso viene de mi naturaleza material. El amor puro es ese amor que da incondicionalmente. Y ese es Abraham. Abraham es el que desarrolla ese aspecto interno de su personalidad, el que desarrolla la visión del alma, el que actúa a través del alma, el que actúa a través de la naturaleza divina. Y esa es la posibilidad del ser humano. Dentro de cada ser humano hay una enorme batalla. Hay una esencia divina que es amor, bondad y verdad, pero también un lobo feroz que es el lado oscuro. ¿Quién ganará esta batalla? Al cual yo alimente diariamente más. Y por eso Abraham es la persona que supo ganar la batalla. Y ese es el desafío y ese es el camino que nos dejó abierto Abraham. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de compartir estos momentos con nosotros y agradecer a la FEMI que comienza su congreso con palabras de Torah, con palabras del Pentateuco. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Que son. Muchas gracias, יישר כוח al gran rabino de Madrid, Moshe Dayan, por sus palabras siempre de hacer de escuchar y aprender. Como dice el Tanaj, Kohelet, Ecclesiastes, Divrei Chachamim Venahat Yishmaim, Mizakat Moshe Baksim. Más se oyen las palabras tranquilas de los sabios que el griterío del rey de los necios. No olvidemos que hace más de 1000 años España, Sefarad, ha sido la cuna de la sabiduría judía. De aquí salió forjada la base más moderna del judaísmo y de la lengua hebrea hoy hablada. Muchas gracias. I would like to invite Mary Jane to take the floor. She's going to talk instead of Eliane Sperling, who wasn't able to come because of her father. I just want to say one word about her. I cannot tell you how sorry I am that I am unable to be among you for the European Conference of Madrid. I had been planning for this for months. I send my very best wishes to a wonderful, productive conference. May all friends be renewed, may new members discover the work of ICJW. May all go back with new ideas, new strengths to further the goals of our organization for the good of Chal Israel. Please, Mary, take the floor. Thank you. Just before coming to Madrid, I called Eliane Sperling, and she sends her greetings. She asked me to read her speech, her in memoriam for Thea Zucker, Zichronah Livracha, because she knew how fond I am of Thea, like all the Belgians. This is what Eliane wrote, and I quote, "In 2005, I wrote a piece in the ICJW newsletter, 'Who is Thea Zucker?' ? Today that Thea is no longer with us, I want to recall for you who knew and loved her, and to tell you who did not know her who she was.
In 1940, the Nazis invade Belgium. A young bride manages to cross over to England to join her husband, who is fighting alongside the British. The war ends. The family, with a baby son and later Nadine, is back in Belgium. Thea follows the family tradition of being involved in the Jewish community. Her mother, Eva Fischer, had become the president of WIZO Belgium. Staunch Zionist background. It is Eva Fischer who sees the need to create an umbrella organization embracing all Jewish women's groups, and thus is the Belgian affiliate of ICJW, founded in 1967. And it is Thea who takes over as president in 1981. From then on, ICJW becomes an integral part of Thea's life. She never misses a convention, an executive meeting, be it already in Atlanta in 1978 or in Berlin in 2012 at the age of 92, where she made a remarkable speech. And she insisted on being involved for the Antwerp executive last year, 1 month before she passed away. Thea held many positions in ICJW, and in all of them worked with the same enthusiasm, with her keen political sense and her clear vision. She created and chaired an ad hoc current affairs committee in 1987, and with anti-Semitism not yet on the agenda as it is today, she was clear-sighted enough to speak about it. As chair of the European region, she brought in numerous new affiliates, particularly from Eastern Europe. She also served twice as vice president. She gave unstintedly of her time, of her energy, of her keen analytical mind, of her organizational ability to further the goals of ICJW. Lest this paints too austere a picture, she had a great sense of humor, and she could also be very blunt. Over the years, ICJW presidents called on her for advice, knowing she would not mince words. Many of us saw her as a role model, even though some of us were afraid of her at first. I remember when handing over the presidency of the Belgian affiliate to me, her words of caution about developments in the Arab and Muslim communities. These sound prophetic now that some 30 years later have gone by, and that the place of Islam has become a major world issue. Although she was entirely devoted to ICJW, the Hebrew University of Jerusalem was also a cause very dear to her. She was very active, the very active head of the Belgian Friends for many years. In 1976, she was elected to the Board of Governors, and in 1995 became an honorary fellow of the Hebrew University. Her grandson, Mark, has followed in her footsteps. When asked what she found most rewarding in her years in ICJW, she would say that it is the friendships she has made with people the world over. Thea is no longer with us. Her legacy is that we should go on at all times acting for the good of Klal Israel. End of quote. Please, it's your turn, Mr. David. President of the Thank you very much.
bit of a microphone problem over here. So, first of all, thank you to all of you for having made the effort to come to Madrid. We know it's a very boring country, not a very nice city, but we're really, really honored and really, really happy to have you here. And the reason why we're happy to have you particularly is because on a morning like this, we can really tell and we can really see when little miracles take place. And the little miracle is just about a year ago, a few ladies came to see me at the office and they were telling me about a dream, about a plan, about having all of you here this morning and for the next days, and to be able to discuss and share ideas and to talk about the future of your organization, an amazing organization that I've learned now that is an organization of mothers and daughters that are committed to the health and future of the Jewish people. So I want to thank you for having made the effort of bringing this to light and to life, and for doing it here in Spain, in Madrid. Because as some of you know already, and I hope some of you will learn over the next days, this is a community that is in a process of rebuilding. And although we're small, we're very, very committed to our Jewish identity. We're proud of being Jews, we're proud of being Spanish Jews, and we're proud of what Israel and the Jewish people are doing in this century. And we want to be part of that. And the only way to be part of that today, in today's world, is to be part of a network. To fight against the current global threats that go from assimilation to anti-Semitism, and to make sure that everyone does their share. So when I see people like yourselves gathering in a city, leaving everything that you have, your homes, your families, your work, and to do it in order to talk about issues that are important to us, I'm really, really proud of being part of this process. So again, really, really warm welcome to all of you. I started to tell you what our community was about. And it's true, we are very, very proud of our Jewish heritage, and we're very committed to making sure that the heritage is transformed into something palpable and modern. And the only way to do that is through education. This is why we spend a lot of time in making sure that our youngsters get a Jewish education that is, on the one hand, traditional yet open. Modern in terms of accepting other people. So we consider ourselves an umbrella community. I was telling this morning certain people that came to visit us from the States and from England about the fact that at the Jewish community of Madrid we feel a little bit like parents. And we have all sorts of kids. We have the more religious kids, the less religious kids, the more, let's say, reformed, Masorti conservative, the more orthodox, but they're all part of the same family. And our obligation is to make sure that they get security and that they can get to fulfill their Judaism in the way that they can. So, frankly, with all due respect, I don't care how people pray. That's their own problem. What I care about is that they find grounds in order to do things together. And that's what our community should be about. And that we provide the security for that to happen. So that's in terms of who we feel we are. And in terms of the challenges, because I don't want to take more time, I understand that you have to follow it very, very strictly. And in terms of the challenges that we have ahead, we have the challenges that every community in the diaspora has, plus the fact that we're small. But you know, battles of ideas, are not won just by the majority. They're won by the ones that feel the strongest and most intensely about their values. And that's where we can do a difference. That's why we stand strong and fight against anti-Semitism. Today, anti-Semitism, yes, it is this sort of anti-Semitism that you get in the ultra-right. It's also the anti-Semitism that we see in way too many Muslims in the world and particularly in Europe. But it's also this anti-Semitism of the left that denigrates anything that has to do with Jews and accuses us of any sort of crimes, both as a people or as a nation state. And we're doing our share here in Madrid and in Spain. So we're happy that we can do that also in collaboration with other communities in the world. And this is why it's particularly important to have you here. I want to congratulate you to finish also about how you've chosen the figure
of Doña Gracia Nací Méndez, because she was obviously an incredible woman for her time, the wealthiest, but also the most committed. And she made a difference, as you're making it today by being here. So again, welcome to our community, and if we can be of any help, you have us here as real partners. Thank you. Sí. Quiero ofrecer un pequeño regalo a David, que es nuestro grande soporter y fan de Sevilla, y también tener unas palabras en memoria de su abuela, Paulette Altaras. Paulette Altaras era miembro, amiga, compañera, como todas las mujeres de Sevilla, y pensamos mucho en ella. I would like to invite now Mr. Alberto Ruiz Gallardón, former Minister of Justice of Spain. Please take the floor. Muy buenos días a todos. Quiero saludar en primer lugar con todo respeto al Gran Rabino de España. Van a quitar un segundito. No me molesta, ¿eh? No, pero sí, parece que se pone el logo en tu cara. ¿Han visto bien? Bueno, es un logo muy bonito, no me importa nada. Bien, en todo caso, insisto en el saludo al Gran Rabino y por supuesto a Eva Benatar, agradeciéndole muchísimo el que me haya invitado a compartir con ustedes esta mañana de este precioso otoño de Madrid, y en la persona de David Achuel, el presidente de la Federación de la Comunidad Judía en Madrid, saludarles a todos e insistirles en que les doy la bienvenida a esta maravillosa ciudad de Madrid, a este maravilloso país que es España, y les agradezco de todo corazón que lo hayan elegido para celebrar la Conferencia Europea del Consejo Internacional de Mujeres Judías. En 5 minutos, que es el tiempo que Eva me ha dado, me han pedido que les cuente un poco lo que ha sido en mi vida pública mi relación con la comunidad judía. Y tengo que decirles que, sin perjuicio de que, como muy bien sabe Jacobo Israel, somos muchísimos los españoles que llevamos sangre judía en nuestras venas y lo hacemos con infinito orgullo. Mi abuela se llamaba Sara, su hermano se llamaba Isaac, no puede ser casualidad estas cosas. Por cierto, que ese Isaac es Isaac Albéniz, lo digo, que es el mejor músico que hemos tenido en España en muchos siglos. Así que, perdón que hable bien de la familia, pero que si tienen ustedes ocasión, ya que están en España, les aconsejaría que tuviesen la oportunidad de escuchar su música, porque seguro que la disfrutan. Pero fue en 1995, cuando asumí la presidencia de la región de Madrid, cuando empecé a tener encuentros con la comunidad judía. Y desde esa responsabilidad, lo primero que percibí es que algo tan nuestro como es los judíos españoles, tan activos, tan felices de desarrollar sus actividades, tenían sin embargo muy poca presencia institucional. Había muy poco reconocimiento por parte de los poderes públicos, de las instituciones, de las propias comunidades judías, de la Federación. Había muy poca presencia de autoridades en los actos que se desarrollaban en la sinagoga o en el propio colegio en Madrid. Y dediqué una parte muy importante del esfuerzo político de aquellos años a intentar normalizar lo que para nosotros tenía que ser considerado siempre como algo absolutamente enriquecedor. Fue después, a partir del año 2003,
cuando estuve 9 años al frente de esta ciudad como alcalde de Madrid, donde llevamos eso ya no solamente a lo que es la parte institucional, sino que lo llevamos a nuestras calles, lo llevamos a nuestra vida cotidiana. E igual que cualquier otra comunidad o igual que cualquier otra confesión religiosa, fue el momento en que la comunidad judía empezó a celebrar sus actos en las plazas públicas, en las calles de Madrid. Y creo que de esa forma conseguimos también algo muy importante en la línea con lo que decía antes David, y es que el resto de los españoles no viesen a los españoles judíos como otros, sino como parte de la misma comunidad, como parte de nosotros mismos. Pero no fue hasta que en el año 2011 tuve ocasión de llegar al gobierno de España cuando se me presentó la oportunidad de corregir algo peor que un error histórico. Probablemente la mayor injusticia que esta gran nación que es España ha cometido en toda su historia. Porque España es una gran nación, no tengan ustedes ninguna duda, pero como todas las grandes naciones cometen no solamente errores, sino a veces actos terriblemente injustos. Y de toda nuestra historia como nación, el más injusto de todos fue sin duda ninguna cuando en 1492 se firmó el decreto de expulsión de los judíos por parte de los reyes católicos. Aquello fue un acto profundamente cruel y terriblemente injusto, porque se expulsó a unos españoles que amaban España. Se expulsó a unos españoles sin cuya ayuda probablemente no hubiese existido la propia nación española, porque es de todos conocidos que la labor, sin duda memorable, que realizaron los reyes católicos de reconquista de la península ibérica ocupada durante siglos por los pueblos musulmanes que la habían invadido desde el norte de África, esa labor, que no fue solamente militar, sino que fue una labor política y económica, se financió en una parte muy importante gracias a los préstamos que a la corona de España les hizo la comunidad judía, y sin cuyo concurso y sin su ayuda probablemente, desde luego, no se hubiese podido terminar en esos años una tarea ciertamente económicamente tan costosa como fue la de la Reconquista. Y España, sin embargo, a aquellos españoles que les habían ayudado a conseguir el gran objetivo de reconquistar el territorio para construir la nación española, les pagó con la expulsión. Las razones, como en otros pueblos europeos, son diversas, pero algunas les tengo que decir que fueron sencillamente miserables, y muy especialmente el intento oculto que detrás de ese decreto de expulsión había de no pagar la deuda que se había contraído para poder finalizar la reconquista en España. Lo más maravilloso de esta historia es que los judíos sefardíes, expulsados de España, en lugar de generar rencor, en lugar de generar olvido hacia la madre que les había expulsado, que les había reprobado, se llevaron con ellos el amor a su patria. Y no solamente se lo llevaron a aquellos que habían vivido aquí, sino que lo transmitieron a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus hijos, y así generación tras generación durante 5 siglos. Yo no olvidaré en mi vida cuando, en un viaje de estudiante que hice hace muchísimos años, a mitad de la carrera, que es una costumbre en España hacer lo que llamamos el viaje del Ecuador, nos fuimos, mis compañeros de la Facultad de Derecho y yo mismo, a Estambul. Y cuando andábamos por el gran bazar de Estambul, un comerciante de los que allí estaban, que nos oyó hablar en español, nos llamó y nos dijo: es que yo soy de Toledo. Y pensando yo, estúpido de mí, que no dominaba bien el idioma, le dije: ¿querrá usted decir que su familia era de Toledo? Y me dijo: no, está usted muy equivocado, yo nunca he estado en Toledo,
pero yo soy de Toledo, porque yo soy un judío sefardí. Ese amor que se tradujo en conservar no solamente el recuerdo permanente de España, el símbolo de las llaves de las casas en las que fueron expropiados, sino además nuestra propia lengua, generación tras generación, siglo tras siglo, no podía de ninguna de las formas quedarse sin un reconocimiento que fuese algo más que simbólico por parte de la nación española. Y esa es la razón por la que tuve el honor, el inmenso honor, de proponer al Parlamento, que lo aprobó prácticamente por unanimidad, una ley que permitiese que todos los judíos sefardíes del mundo, sin perder la nacionalidad que en estos momentos tuviesen, pudiesen solicitar por derecho legal la nacionalidad española. Aquello tengo que decir, y lo he dicho en muchas ocasiones públicamente, es sin duda ninguna de lo que yo más orgulloso me siento de los 3 años que estuve como ministro de Justicia del Gobierno de España. Y sé que no podemos reparar ahora la injusticia de los que fueron expulsados de su patria en 1492, ni la de sus hijos ni la de las siguientes generaciones. Pero sí hemos podido devolver esa gratitud a los judíos sefardíes que durante 500 años, en lugar de olvidar a la madre que les expulsó, lo que hicieron fue siempre buscar el reencuentro con esa madre que es España. Y por eso es por lo que creo que esa ley se convirtió en mucho más que la posibilidad de que miles de judíos por todo el mundo puedan ahora obtener un pasaporte español. Se convirtió, en primer lugar, en un reconocimiento de culpa por parte de la nación española, que era necesario, porque cuando uno comete un acto injusto, tiene obligación de reconocerlo y de repararlo, y en segundo lugar, en un potentísimo mensaje de cara a las futuras generaciones, de que, como dijo el rey de España en su primera visita a la sinagoga de Madrid, los judíos en España no se tienen que sentir como en casa, sino que se tienen que sentir en casa, porque España es su patria y es su casa. Pues bien, quiero terminar estas palabras, antes de que Eva me llame a capítulo, diciéndoles que no nos vamos a quedar solamente en una reparación del pasado, sino que un grupo de españoles, judíos y no judíos, pero todos con un profundo amor a nuestra historia judía, nos hemos puesto en marcha, liderados por David Achuel y por mí mismo, para hacer algo que era necesario, que tienen muchas capitales del mundo y que en Madrid no tenemos, y que yo tengo que decir, cuando fui alcalde, lo tenía que haber promovido desde el ayuntamiento, pero poco importa porque ahora lo estamos haciendo desde la sociedad civil. Y es que constituimos una fundación cuyo objetivo fundamental será crear un museo judío en Madrid. Un museo judío de toda la historia sefardí, donde mostraremos a las futuras generaciones con orgullo la profunda aportación cultural, histórica, de pensamiento que el pueblo judío ha aportado a la construcción de la nación española, donde tendremos que hacer necesariamente una mirada dolorosa a aquellos momentos terribles de la historia del pueblo judío para evitar que nadie los olvide y de esa forma evitar que jamás se puedan repetir, pero donde sobre todo lo que vamos a conseguir de verdad es que aquello que algunos, gracias a nuestros buenos amigos de la comunidad judía, hemos podido conocer y descubrir, que es el profundo amor a la historia y a la realidad de la comunidad judía en España, lo tengan también nuestros hijos y nuestros nietos, y las nuevas generaciones no vuelvan jamás a cometer un error
como el que lamentablemente España cometió en 1492. Muchísimas gracias a todos. Perdona que voy a hablar. Quisiera agradecerte mucho por toda la labor que has hecho por nuestra comunidad y por el pueblo español. Me siento personalmente muy feliz porque he descubierto hace poco que tenía una casa de Isaac Pino en Segovia. Entonces sé que muchos de mi familia se han ido también en Turquía. Así, entonces por eso te agradezco todo tu labor. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Speech of the minister. Thank you very much for all to hear it so quietly. We will have now Jacobo Israel and Veronica will introduce him. Sí, está bueno. Buenos días. ¿Se oye? Sí. Buenos días, queridas amigas, principalmente. Bueno, ha sido una mañana muy emotiva y verdaderamente, como sefardita, yo me siento muy honrada de haber tenido un ministro que haya reconocido y que un día nos han recompensado. Yo recordaba cuando lo contaba que mi padre, cuando llegó a España para cerrar ese círculo de su diáspora personal, fue al ministerio a inscribirse y le dijeron: pero usted no puede ser español, ni su apellido es español, ni ha nacido en España, ni siquiera habla bien español porque él hablaba ladino. Y entonces él volvió a su casa, cogió una maleta que tenía llena de documentos y les dijo: yo soy español de origen.
fotografiaron todo y al salir le aplaudieron, o sea que estaba muy emocionado porque él decidió volver voluntariamente. Bueno, es un orgullo y un honor presentar al señor Jacobo Israel Garzón, que posee, aparte de un impresionante currículum, una extraordinaria erudición y además un deseo permanente de seguir aprendiendo para transmitir sus conocimientos. Jacobo es un maestro, es un profesor, no es solamente un erudito, y es muy importante porque sabe comunicar. Tiene una curiosidad intelectual que le abre constantemente nuevos horizontes y que lo empuja a compartir ese saber que posee, porque escribe libros, organiza tertulias literarias. Os voy a leer algunas pinceladas de su currículum, que es muy largo y muy extenso. Ha nacido en Tetuán, vive en Madrid desde 1959, ingeniero agrónomo y licenciado en informática. Ha sido director general de muchas empresas, pero respecto a la vida judía es miembro fundador de la importante revista Raíces, de la cual fue director durante muchos años. Y luego fundó la editorial hebraica, que ha hecho muchísimas publicaciones. Él mismo ha escrito muchos libros. Publicó mi primer libro, que se llama Las turquesas mágicas, y además algunos libros de él, Crónica de una familia tetauni, o tetuani, nunca sé cómo se dice, escrito en sefarad, aportación de los judíos de España a la literatura, y ha sido presidente de la Comunidad Judía de Madrid y presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Recibió también la Cruz del Gran Mérito, la Gran Cruz del Mérito Civil, y actualmente anima tertulias literarias y filosóficas en el Centro Dabar. La ponencia que nos ofrece hoy es una magnífica crónica del paso de los judíos por la península ibérica, era mucho más amplia que la mera sefarad, desde el periodo romano hasta la trágica expulsión de la que nos habló el señor Ruiz Gallardón. A través del tiempo y el espacio, de la historia y la geografía, los avatares y los logros, nos va a hacer un paseo por lo que hicieron nuestros antepasados, un pueblo valiente y maltratado muy injustamente en todas partes, a pesar de sus intentos de integración en las sucesivas tierras de acogida, un intento que jamás fue colmado. Conoceremos este inmenso tesoro cultural de los sefarditas, que aportaron a todas las tierras y que en la mayoría de los países que los expulsaron luego cayeron en decadencia. Jacobo, por favor, háblanos de esta epopeya con final trágico de unos judíos que trascendieron su propio destino para resurgir hoy, 500 años después, en una sefarad que vuelve a acoger a los que nunca renegaron ni su patrimonio lingüístico ni emocional. Bien, Jacobo. Bueno, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Consejo Internacional de Mujeres Judías y a su rama española, en particular a Eva, a Verónica, a Giselle, el haberme invitado a presentar una ponencia en el día de hoy. Quiero decir que estoy muy impresionado de ver tantas mujeres juntas, pero en fin, voy a procurar que esta impresión no me quite capacidad de oratoria. También me impresiona siempre que leo en mi currículum, porque claro, los currículums dicen siempre ha sido, y a mí lo importante no es haber sido, lo importante es lo que uno va a hacer, es decir, y lo que uno va a hacer. Y entonces en la vida haber sido tiene solamente una parte de tu currículum, una parte de lo que eres, pero nunca es lo que en realidad uno es, y finalmente hasta que ya llega a ser uno terminado. Pero mientras no estemos terminados, hay que seguir adelante todo el tiempo que podamos. Voy a hablarle de sefarad, que inicialmente se llamaba memoria y presencia, pero en realidad debería llamarse historia, memoria y presencia. Porque la memoria es una cosa diferente de la historia. La memoria es lo que queda, pero lo que queda no es siempre real. Lo que queda es siempre, igual que el del pasado, todos tenemos, y de nuestra juventud, una idea determinada que no se correspondía a la real. La memoria no es nada real. La memoria es lo que queda ahí en el espíritu de la gente.
Y entonces la memoria sobre Sefarad es una memoria romántica, porque desde el siglo XIX es una memoria romántica, pero no fue la vida tan romántica en Sefarad. También hay una idea de que Sefarad es España. Sefarad no es España, Sefarad es la península ibérica. Sefarad es la primera vez que se utiliza ese nombre, que se explica que Sefarad es Hispania, fue con Jonathan Ben Uziel, un discípulo de Rabbi Hillel el Viejo. Y por lo tanto, quizá convenga hablar primero de historia antes que hablar de la memoria y antes que hablar del legado. Y la historia también es una historia larga, es una historia trágica, además, trágica casi en todos los periodos, pero es una historia con interacciones culturales interesantes que dan a los judíos de Sefarad una posición muy importante en el pensamiento universal y en el pensamiento judío. Cuando hay muchas leyendas sobre la llegada de los judíos a España, leyendas que si llegamos con la expulsión de Nabucodonosor, que si vinimos con los cartagineses, probablemente algunos viniéramos con los cartagineses, pero nunca se estableció, que sepamos, una comunidad judía hasta el Imperio Romano y fundamentalmente hasta la destrucción de Judea y la expulsión que siguió a la destrucción de Jerusalén y sobre todo en el año 134 a la hecatombe de Masada, y por lo tanto los judíos se vieron obligados a salir de la tierra de Israel. Tenemos constancia epigráfica y cultural de los judíos en España en los primeros siglos, en los siglos del Imperio Romano, en los primeros siglos de la actual era, el siglo I, el siglo II, el siglo III. Hubo un concilio en Ilíberis que dicen que era Granada, porque se pone con la Sierra de Elvira, que es una sierra próxima a Granada, donde había una ciudad, donde se dice, se prohíbe ya a los cristianos en el siglo IV que no permitan que los rabinos, que los judíos bendigan sus campos, señal de que los judíos bendecían los campos, vamos a decir. Hay también muchos elementos que lo dicen, ¿no? Es decir, en el Museo Nacional Romano de Mérida hay una inscripción de la era de Justino, en el Museo Sefardí de Toledo podrán ver ustedes algunas lápidas del siglo III y IV, etc. Y desde ya el Imperio Romano, desde la época precristiana del Imperio Romano, ya habían restricciones contra los judíos. Entre otras cosas, las restricciones que hubieron contra los judíos, nosotros, aparte de las restricciones que tuvimos y de la expulsión, de haber sido un pueblo expulsado de su tierra, pero el pensamiento religioso nuestro de la unicidad de Dios, monoteísta pleno, generó una anticultura en una sociedad en la que el politeísmo estaba en alza y era el fundamento de la nación. Y así como se sabe y los cristianos han hecho las persecuciones de los cristianos, las persecuciones no eran de los cristianos, las persecuciones eran de los judíos y de los cristianos, es decir, todos aquellos que creían en un único Dios. Y eso, pero no pasó de allí el tema, sino que ya es en la época cristiana, desgraciadamente, aunque luego va a haber una mesa sobre la interacción actual entre judíos y cristianos, pero la historia de judíos y cristianos está llena de sombras y de muy pocas luces, y ya con los primeros cristianos, es decir, en el Imperio Romano, ya se dictaron leyes contra los judíos, de que no podían casarse con los cristianos, de que no podían hacer determinadas cosas y que fuera una población, digamos, secundaria en el Imperio Romano. El Imperio Romano termina
en el 492 con la invasión de los bárbaros y nos encontramos pronto con los bárbaros que en España los que dominaron fueron los visigodos. Los visigodos tenían primero su centro en Toulouse, en Francia, y dominaban la península también, pero cuando los francos conquistaron Toulouse, entonces fue cuando se tomaron España como el centro del mundo visigodo. Los visigodos eran arrianos, pertenecían a una secta inicialmente, pertenecían a una secta arriana. También con la secta arriana hubo algunas limitaciones, los mismos procedentes del Imperio Romano y otras nuevas, pero fueron tiempos de mayor tolerancia que los que vinieron luego, ¿no? Por ejemplo, el breviario de Alarico II, que es del 506, dice: las continúan las diferentes disposiciones emanadas del derecho romano y de los propios emperadores romanos cristianos, y se vuelve a confirmar la prohibición de matrimonios mixtos, o que los cristianos fueran esclavos de los judíos. Entonces existía la esclavitud. Y también se reguló una cosa que siempre nos ha acompañado en la diáspora: los impuestos. Siempre nos ha acompañado los impuestos. El dinero siempre ha estado detrás del interés de que los judíos estuvieran en alguna parte, también en España, también en su país. Pero la cosa fue a peor con la conversión de Recaredo al catolicismo en el 589, que supuso una unidad religiosa mayor por parte de la población cristiana, pero cada vez hubo mayor presión sobre los judíos, de forma que en el 613 se promulgó una expulsión de los judíos, una primera expulsión de los judíos con los reinos del rey visigodo, de los que no se convirtieron al catolicismo, casi lo mismo que en 1492. Y en los diferentes concilios toledanos, que además reunidos por los emperadores, que se llamaban entonces emperadores o reyes visigodos, volvieron otra vez, una y otra vez, contra los judíos, a los que consideraban enemigos del rey. Y bueno, afortunadamente para los judíos, el periodo más productivo fue el periodo árabe. En el 712 los árabes llegan a la península, en finales del 11-12, y pronto los judíos encuentran que en aquel tiempo todavía no existía lo que en el mundo árabe luego se dio, fue las leyes de los dhimma, que es la ley de la discriminación. Es decir, y entonces todavía, porque eso se dio en función del pacto de Omar, pero en ese momento todavía había una gran trascendencia, y los árabes no querían, así como en su llegada de la yihad desde Arabia hasta el norte de África fueron convirtiendo poblaciones, no intentaron convertir a todas las poblaciones, porque para ellos dominar la península, que era un sitio ya fuera del entorno natural, era bastante complicado, y se apoyaron en los judíos. De hecho, los árabes, hay libros, por ejemplo, que hablan de Granada y la denominan Garnata al-Yahud, pero no porque Garnata al-Yahud fuera de los judíos, sino porque dejaron a los judíos que tuvieran el control de la ciudad mientras ellos avanzaban, y hubo una interacción positiva. En esa interacción árabe positiva también hubo, desde el momento en que la dhimma se implantó, pues todos los mismos criterios que la dhimma dice: 6 criterios de muerte y 6 criterios de penas pecuniarias. Es decir, y desde luego nunca fuimos una población del mismo tipo. Pero ocurrió una cosa muy importante, y que fue más importante que todo eso. En primer lugar, el imperio árabe, el califato de Bagdad, era inmenso. Los judíos tomaron por primera vez contacto con las academias babilónicas de Sura y de Pumbedita, y esto trajo la ciencia judía, el conocimiento del judaísmo, a España. Primero a Marruecos, a Fez, y luego a España. Y en España se crearon numerosas academias rabínicas que fueron muy importantes. La de Córdoba fundamentalmente, pero también la de
Lucena, la de Granada y otras muchas. Y el conocimiento de los antiguos tanaitas babilónicos, llamando de tanaitas porque también ellos se dedicaban al estudio del Taná, fueron traídos a España. Y eso enriqueció muchísimo. Por otro lado, ocurrió otro fenómeno, que es que el hebreo había desaparecido del uso de los judíos. El lenguaje que se había utilizado ya desde el siglo -2 era el arameo, fundamentalmente. Pero el hebreo vuelve a tomar un papel preponderante. En contacto con el árabe, que es una lengua hermana, los árabes estos árabes que eran personas que además se dedicaban al estudio de la cultura y de la lengua, empiezan a estar los primeros filólogos judíos sobre el hebreo. Menachem Ben Saruk, hay una cantidad de nombres importantes. Es decir, y esto además empieza pronto, empieza en Fez en el siglo VIII, y pasa a España, porque desde Fez a España hubo siempre una interacción muy grande. Además, en el tiempo del Califato de Córdoba, cuando el Califato de Córdoba se separa del Califato de Bagdad, se utilizó mucho a los judíos fundamentalmente como embajadores. Estuvieron muy interesados los califas en que su población judía, que podía ser un nexo de conexión con el mundo no árabe, no solamente árabe, sino con el mundo no árabe, fuera utilizada. Y eso le dio a los judíos un papel preponderante social. Pero y además los califas hablaban también del alto nivel de formación de los judíos. Los judíos tenían siempre esta historia que los ha acompañado nuestra, que es un libro, una lengua, un conocimiento y sobre todo un intento a través del sistema talmúdico de preparación, a través del pilpul, un sistema de tener no más inteligencia, sino más perspicacia, más abstracción. Y esto dio mucho, y los califas eran también conocedores de esto. Pero el califato no duró mucho tiempo. Siguieron los reinos de taifas, y también los reinos de taifas, durante los primeros tiempos los judíos fueron bastante bien tratados, ya con la tilma, no es que estén bien tratados de ciudadanos, es decir, estamos hablando de lo que estamos hablando. Es decir, hasta el siglo XIX, en que se consigue ser ciudadano, y hasta el siglo XX, en que nace el Estado de Israel, los judíos nunca han sido ciudadanos. Siempre han sido personajes de segundo nivel. Esto es una cosa clara para nuestra historia, pero muchas veces no lo queremos ver. El problema es que empieza, de la misma forma que ahora estamos viendo un fundamentalismo islámico fuerte, empezó un fundamentalismo que venía del norte de África, primero con los almorávides, que después de un periodo relativamente fuerte, ya se acogieron al mundo de los taifas y al mundo culto, etcétera, pero luego vinieron otros muchos peores, porque unos vendrán que mejores te harán. Es decir, vinieron los almohades, y con los almohades ya fue la hecatombe de la comunidad judía en el Andalus, la hecatombe. Muchos judíos tuvieron que salir, porque entre otras cosas les obligaron a la conversión forzosa. El caso de Maimónides, que Maimónides sale a Fez, que es una capital árabe, y luego se va a Egipto, donde no se les obligaba a la conversión. En Fez sí, pero en Egipto no, y se les permitió volver a su religión. Y seguramente, cuando estamos hablando de Maimónides, estamos hablando de la mente más preclara del judaísmo español. De la mente más preclara del judaísmo. Pero muchos de ellos vinieron a los reinos cristianos, subieron al norte a los reinos cristianos. Y en Toledo, ya con el mundo cristiano inicialmente, y sobre todo con Fernando III, el rey Fernando III, pues, que es el rey llamado el Santo, pues se inicia un periodo de intercambio cultural, porque los árabes habían sido los depositarios de la cultura árabe, de la cultura griega, traducida al árabe. Entonces los judíos
adoptaron también ese conocimiento filosófico. Por ejemplo, cuando estamos hablando de Maimónides, en Maimónides el pensador que más le influyó fue Aristóteles. Es decir, ese conocimiento de Aristóteles y de toda la filosofía griega es lo que los judíos de Sefarad consiguen tener a través del contacto con los árabes y con las élites árabes. Entonces las élites judías son unas élites cultas, unas élites realmente importantes. Cuando salen a los reinos cristianos, pues el rey Fernando se da cuenta de que eso es un conocimiento que no se debe perder. Y entonces crea la Escuela de Traductores de Toledo, y en la Escuela de Traductores de Toledo estaban cristianos, musulmanes y judíos. Y se intercambiaban la totalidad, se traducía al latín desde el árabe o desde el hebreo, y los judíos, que además en general dominaban varios idiomas, que por eso eran los trujamanes, los traductores eran fundamentalmente, pues tenían un papel interesante en la cultura cristiana. Los primeros años cristianos, tampoco del mundo cristiano, así como la fuerza del mundo árabe fue en el siglo XI y en el siglo XII, en el siglo XII, en el mundo cristiano tampoco hubo una animadversión especial hacia los judíos. Se les dieron las cartas Puebla porque precisamente lo que querían era poblar las zonas conquistadas. Los cristianos venían desde el norte conquistando la tierra que tenían los árabes y querían conquistarlas, dominar las tierras. Y las tierras les obligaban entonces pues a mantener la población árabe, que fundamentalmente era la población agraria, y en las ciudades fundamentalmente era la población judía. ¿Y qué papel hacían los judíos? Porque claro, la gente dice, otra cosa es la memoria, eran financieros y médicos. Si fuéramos financieros y médicos y todos fueran financieros y médicos, no sé cómo se iba a vivir una comunidad tan grande, vamos, es decir, era imposible. No, lo que eran fundamentalmente artesanos, eran los artesanos de los burgos. Y en los burgos había una población bien grande, es decir, casi el 20% de los burgos, y en algunos casos más, que eran una población judía. Y ellos hacían de artesanos. Todavía los cristianos estaban fundamentalmente en la batalla de la Reconquista, hasta la batalla del siglo XIII de la Nava de Tolosa de 1212. Y en la Nava de Tolosa la Reconquista se paraliza prácticamente hasta el siglo XV. Y claro, al paralizarse, pues ya uno no podía ser aquello tan valiente del soldado, sino que los cristianos se aposentan en las ciudades y compiten con los judíos por la artesanía. Generan los sistemas de exclusión de judíos. Es entonces cuando se empieza el sistema. Por eso es la causa fundamental de que el antisemitismo del siglo XIII y XIV es la causa fundamental. Es una causa social. Lo que pasa es que la gente pero es una causa social. Entonces, en esa causa social, los judíos pues llevaron la peor parte. Y bueno, y la cosa terminó en 1391, que ya hubo una persecución con el Ferran Martínez y una persecución por casi todas las juderías con la obligación de conversión forzosa, y mucha población se marchó. Es decir, importantes núcleos de judíos se marcharon al norte de África, fundamentalmente a Tlemcen y Orán, es decir, que fue la primera gran porque venían fundamentalmente, era una población que venía del este de la península, y se fueron hacia Argelia. Y en 1415 también continúa la historia. Hay un cambio muy importante en la historia de Sefarad en el siglo XV, que es que los judíos, después de la destrucción de la judería, van a nuevas poblaciones y crean nuevas comunidades, y como si fueran, no al campo, porque nunca han sido una población agraria, pero en las pequeñas ciudades de España, y vemos una total y distinta
situación de la población judía antes de 1391 y después de 1391. Hay un intento en 1432 de dotarse de mayor capacidad con las Takanot de Valladolid, perdón, he dicho 32 y 23, 1423, con las Takanot de Valladolid y un reforzamiento. Pero nada se pudo hacer porque el destino de los judíos ya estaba pactado. Es decir, el destino de los judíos de España fue, desgraciadamente, la expulsión. Por motivos económicos, acá los que se han aludido, pero no solo por motivos económicos, sino porque la creación del nuevo Estado, del Estado España, pasaba por una uniformidad social. Y esa uniformidad la daba la religión, porque durante mucho tiempo en el mundo cristiano existía eso, la religión del príncipe y la religión del pueblo, y entre eso los judíos nada teníamos que hacer, y ese fue el momento de la expulsión. Hablemos algo ahora de la cultura. Como ven ustedes, la historia no es tan bonita, la historia esta no es muy romántica, es decir, hablemos un poquito de la cultura, es decir, lo que es más importante de la cultura en el mundo y que se inicia en el periodo árabe es el renacimiento del humanismo judío, que el humanismo judío había prácticamente desaparecido. En primer lugar, porque la expulsión de la tierra de Israel generó un movimiento, de cierre de la propia religión. Nosotros lo ponemos el vallalar de la ley, ¿saben lo que quiero decir? Fue cuando la religión se cierra y las interpretaciones múltiples ya están menos permitidas, Sería ya luego cuando llegan los caraítas, etcétera, que pobre historia tuvieron también, es una historia judía pero también para tomar aparte. Bueno. Pero entonces con el mundo árabe vemos cómo la filosofía, la religión, la ciencia, la gramática, la literatura, la poesía, la artesanía, cómo todo vuelve a florecer de una forma no solamente religiosa, sino también laica, sino también secular. Y esto se le ve en poetas medievales judíos españoles. Tienen una poesía sagrada y una poesía secular. Y la poesía sagrada, de esto la que sabe más es Elena Romero, vamos a decir. Pero hay poesía sagrada y poesía secular. Y luego, lo digo porque tú has hecho muchas incursiones sobre esto. Solamente una en Inca-Virol, pero es que esa una de Inca-Virol es muy importante. Es decir, bueno, se recuperan los textos clásicos de la filosofía griega. Lo que marca una época, una aproximación al mundo científico y natural que los judíos habían perdido. Y se inicia una labor intelectual de tal calibre que terminará influyendo en la Europa occidental, en la mentalidad occidental. La Córdoba del siglo X es la ciudad más importante de Occidente. Esto no lo olvidamos, es decir, es la ciudad más importante de Occidente. Y aprovechó al máximo la sabiduría de los judíos. Y tenemos nombres como Dunashim David, Menahem Saruk, Dunashim Labrat, un humanista en el sentido renacentista como Ibn Shaprut, que era médico, traductor, políglota, embajador de Abderrahman III. Es decir, que encontramos gente de nivel. El ocaso de Córdoba, sin embargo, pues en el siglo XI, tuvo la dispersión de la ciencia hebrea, pero las cortes de taifas sí aprovecharon eso porque les interesaba que las cortes fueran también humanistas, etcétera, y encontramos en el ambiente de los taifas todavía nombres como Isaac ibn al-Balguiá en la corte de Mutamir, o Yosef ibn Agrela en la del monarca de Granada, o Yosef ibn Bakuda en el reino de Zaragoza. Es decir, que encontramos todavía nombres muy importantes en la filosofía. Encontró también su sitio inicialmente tras la invasión almohade en Castilla, y también en una zona que era el sur de Francia,
el sureste de Francia y Cataluña, hubo un área muy importante, influida también por todo esto. Es decir, no olvidemos que el gran Nachmanides es catalán, es decir, y encontramos también algo que es que en el pensamiento religioso judío español hay siempre una dicotomía entre el racionalismo y el misticismo. Es una dicotomía que ha acompañado permanentemente al judaísmo y que lo acompañará hasta el final de los tiempos. Es decir, y en este mundo, igual que Maimónides era aristoteliano, es decir, a mí me hace mucha gracia, no sé si conocen la anécdota de Maimónides, los que llamamos 13 principios, en principio eran 12, y él no había metido lo de la resurrección de los muertos, ¿no? Y entonces, en un momento, pero claro, los judíos que ya habían asimilado como que eso era parte del antiguo legado, que no lo era, es decir, pues forzaron de tal forma que entonces ya, para llegar a una cierta paz, escribió el 13º punto, que era que el Señor resucitará las almas cuando sea su voluntad. Eso de cuando sea su voluntad me parece maravilloso, porque claro, la voluntad del Todopoderoso siempre puede tener lugar, es decir, pero él era fundamentalmente un aristoteliano, ¿no? Pero de la misma forma que tenemos en Castilla nace el Zohar. En Castilla nace el libro más importante de la mística judía medieval, y luego hay acompañando todo esto hay una pléyade enorme de médicos. ¿Por qué los médicos? Y los médicos también tienen una cuestión socioeconómica. Los rabinos no podían cobrar, pero los médicos sí podían cobrar, y ellos necesitaban dar de comer el sustento de su familia, y entonces, como eran gente preparada, se preparaban para la medicina. Por eso la gran cantidad de rabinos médicos que existen, es decir, pero era fundamentalmente por esa costumbre de los judíos que de la Torá no se vive, se vive del trabajo, Esto ya ha desaparecido también del judaísmo, desgraciadamente. Veamos ahora un poco la cultura. Si hablamos de arquitectura y hablamos un poco de arte, en la arquitectura no hay una arquitectura especial. La arquitectura judía no tiene una arquitectura especial, ni en sus barrios, ni en sus edificios. Primero, sus edificios tenían que ser menores que los edificios musulmanes o los edificios cristianos, según estuviera una zona u otra. Pero hay algunos ejemplos bonitos, hay algunos ejemplos interesantes. Verán ustedes la sinagoga de Samuel Leví en Toledo, que es donde está el Museo Sefardí. Verán la sinagoga mayor toledana, que es lo que se llama ahora Santa María la Blanca. Está la sinagoga de Córdoba, que es pequeñita, pero que es muy bonita. Y está, la sinagoga de Segovia, decir que está, es mucho decir, es decir, no está, no está, pero sabemos dónde estaba, vamos a decir. Bueno, en la artesanía y el folclore también hay una artesanía interesante. Lo de la caligrafía, por ejemplo, la caligrafía de los sefarim españoles es una caligrafía especial, es decir, es una caligrafía bella, es una caligrafía de un hebreo hermoso. Y también la iluminación de pergamino, la iluminación de muchos de los libros, la iluminación de las Agadot iluminadas o las Biblias iluminadas. El iluminismo también fue interesante, no siempre hecho por judíos, Muchas veces esos libros podían estar iluminados por iluministas cristianos, es decir, el libro es judío. Lo que sí es que se les prohibía las figuras humanas, porque en general eran figuras vegetales o figuras tal, aunque en algunas Agadot hay muchas con figuras humanas, es decir, pero en las Agadot. En Biblias también. Bueno, pero eso era la parte, eso en general son de iluministas cristianos, porque nunca entendieron la limitación de los iluministas judíos. Y esto, por eso he hecho el hincapié en que había iluministas que no siempre eran judíos. Son libros judíos con iluministas cristianos muchas veces. Bueno, también hay libros no litúrgicos, como el Mishneh Torah. Entre las Agadot, la Agadá de Sarajevo es muy conocida, la Agadá de Oro, la Sister Agadá, la Agadá de Barcelona,
está el Mishneh Torah de Maimónides, hay un ejemplar también iluminado, la Guía de Perplejos, otro libro, el Morene Bujin también y finalmente hay un libro, una historia que no es la iluminación, pero que es en la cartografía del Atlas catalán de Cresques, es decir, quiero decir que había una enorme capacidad. Bueno, el arte de los metales es también un arte que acompañó siempre a los judíos, como orfebres y como artesano de metales. Esto, artesano de metales, también lo fuimos en la diáspora sefardí. En Marruecos la mayor parte de los artesanos eran judíos, es decir, de hecho las joyas del Rif, lo que se llama de las joyas del Rif, son fundamentalmente joyeros. Y luego, culturalmente, existía también una parte popular, porque teníamos el cancionero, un cancionero fundamentalmente formaba parte del cancionero español, el refranero, un refranero rico, la cuentística judía, que influyó mucho la macama árabe y la cuentística judía, sobre todo la cuentística judía era en la cuentística moral cristiana, influyó muchísimo, y los piyutim, que nos estaban acompañando también durante mucho tiempo. Y también había una gastronomía particular de la que todavía los sefardíes nos sentimos orgullosos. Fundamentalmente era una gastronomía festiva y una gastronomía de repostería muy especial, ¿no? Bueno, veamos un poquito la sociedad. No sé si me estoy extendiendo mucho, no, todavía tengo. Dejamos 10 minutos de preguntas. Dejamos 10 minutos de preguntas y respuestas. Yo encantado. Gracias. Es decir, espérate entonces que voy a sacar mi reloj para ponerme. No, con este me avisa de la hora. Quiero decir, tenemos que parar a menos 10, ¿verdad? Vamos, menos cuarto, menos 10. Vale. La organización de las comunidades judías en España tenía una organización fundamentalmente en lo que se llamaba, y ya estoy hablando en la aljama, en la comunidad de los judíos. La comunidad tenía que estar organizada así porque, entre otras cosas, era un sujeto impositivo. El sujeto impositivo no era cada judío, el sujeto impositivo era la comunidad judía, era el sujeto impositivo. Y entonces había una aljama de los judíos, lo mismo que había también una aljama de los moros en España, es decir, y entonces había la aljama de los judíos. Estos fundamentalmente tenían casi siempre si eran una pequeña comunidad tenían una sinagoga, pero si era una comunidad tenían una sinagoga, una comunidad grande tenían una sinagoga grande, donde además de la parte digamos de los rezos y de la tefilot, se tenían también salas anexas para el bedín, para los juicios, para los dayanim, tenían salas incluso para los estudios de los niños, para enseñarles la lengua hebrea y para enseñarles las oraciones, tenía todo la vida. Por otro lado, también había, y desde la organización de la comunidad, siempre se tuvo control del kasher, de los productos kasher, y fundamentalmente en lo que era tradicional del mundo español era la carne. Es decir, los sefardíes no sabíamos que el kasher cogía hasta el agua embotellada hasta muy recientemente, porque siempre pensamos que era la carne, verdaderamente. Es decir, y todo lo demás, bueno, la carne y determinados alimentos que no se toman, pescados o mariscos o tal, pero no teníamos tanta idea de que había. Luego el vino era ya siempre más esto, pero todavía menos claro. Entonces, bueno, el tribunal rabínico sí tenía importancia. Había un rabino que normalmente era el rabino de la comunidad, que cada comunidad tenía el suyo, pero en Castilla hubo un rab mayor, porque el rab mayor podía tomar disposición, que lo nombraba el rey. El rab mayor lo nombraba el rey, no lo nombraban las comunidades, lo nombraba el rey y tenía poder potestativo sobre los dayanim o sobre los temas, y sobre todo también el rab mayor era el que se encargaba de repartir los impuestos en Castilla, por ejemplo, el rab mayor de Castilla era los impuestos por comunidades.
porque siempre había sus más y sus menos, cada uno quería pagar menos, como siempre, vamos a decir. También las comunidades tenían los cementerios, pero los cementerios judíos, a diferencia de los cementerios cristianos que están en las ciudades, los cementerios judíos siguieron la norma de los cementerios romanos y normalmente están fuera de las ciudades, es decir, normalmente fuera de las ciudades. Ahora están dentro de las ciudades. Cuando nos encontramos alguno, yo como presidente de la federación me encontré con algunos casos y la verdad es que no me gustaría volver a encontrármelos porque las reacciones ante eso y la solución del tema es fatal. Bueno, entonces vamos ahora, ya hemos dado unas pinceladas sobre la vida, porque no, estoy hablando de una charla de 45 o 50 minutos, que tampoco es para hablar. Supongo que luego continuarán y supongo que muchos más hablarán sobre no sé si sobre la España medieval, pero sí sobre el mundo sefardí posterior. Y cuando hablamos del legado de Sefarad, ¿qué ha quedado de todo eso? ¿Qué ha quedado? Porque sí, fueron expulsados. Unos se fueron hacia Italia y el Levante. Otros se fueron hacia Portugal y de Portugal tuvieron que salir luego a Marruecos. Otros se fueron hacia Navarra, porque claro, otra idea que hay es que los judíos fueron expulsados de Sefarad en 1492. Esto es una idea falsa. Los judíos fueron expulsados en varias ocasiones. Primero, fueron expulsados cuando se conquistó Málaga. Fueron expulsados cuando se conquistó Almería. Fueron expulsados poco después de la conquista de Granada. Y fueron expulsados de España, de Castilla y Aragón, en 1492. Pero fueron expulsados de Portugal en 1497 y fueron expulsados de Navarra en 1498. Y tanto Navarra como Portugal formaban parte de Sefarad. Es decir, entonces hubo una etapa larga de expulsión. Incluso los judíos de Andalucía fueron expulsados de Andalucía en 1480. Es decir, se dejó de tener una población por esta historia de la relación entre judíos y cristianos nuevos que no estaba muy clara. Bueno, y ahora pensemos una cosa. Nos fuimos a todos esos sitios, cada uno volvió. El que se fue, los que llegaron a Marruecos también se fueron al Levante, muchos, otros se fueron a tal. Los conversos volverían luego, hasta 2 siglos más tarde, salieron de España, que ese es el profundo valor de Sefarad. Se ve en cómo esos conversos, cómo es la transmisión, para que todavía en 1750 tenemos noticias de conversos de España que llegaban a hacerse judíos a Burdeos. 1750. Es increíble y hay un éxodo también de estos conversos que crean nuevas comunidades de forma diferente. No son comunidades de idioma judeo-español, son comunidades de idioma español y portugués, que son las de Ámsterdam, la de Hamburgo, la de Bayona, la de Burdeos y luego posteriormente la de Londres a través de Menachem Benz y muchas más, vamos a decir. Luego en la América del Caribe hay también muchos restos de esto. Pero ¿cuál es el legado de Sefarad? Hay un legado que siempre todo el mundo lo dice, que es el legado hispánico, porque es muy notorio, que es lo que a los españoles les hace decir que conservamos el español. En realidad no conservamos el español, recreamos una lengua con un contenido español bastante grande, pero no es español, no es español. La gramática fundamentalmente sí es española. El contexto de la frase sí es español en el judío español, pero el judío español de Oriente tiene turquismos y helenismos a montones, y el judío español de Marruecos tiene una componente árabe importante y los dos tienen una componente hebrea tampoco pequeña, es decir, por lo tanto no es español en el pleno sentido, pero sí es una lengua hispánica. En eso tienen razón, nos sentimos y más se mantuvo el sentido común. Y eso, claro, es notorio, porque es notorio en el cancionero, es notorio en el refranero, es notorio en tantas cosas. Y
pero hay otro legado que nunca se ha analizado tan bien, que es el legado del hebreo, de la lengua culta de los judíos de España. El legado del hebreo es también un legado que los sefardíes tienen, un legado muy especial. Quiero decir, Elena se recordará que además todavía tenemos previsto hacer un libro en conjunto, que no sé cuándo lo haremos, si lo haremos, pero un artículo mío sobre en el anuario en la revista Sefarad, dedicado a... No fuera de la revista Sefarad, era un libro especial en homenaje a Jacob Hassan, mi bueno y llorado amigo. Pues mi artículo fue precisamente sobre la poesía hebraica medieval española en los sidurim de Yom Kippur sefardíes actuales. Y había más de 100 poemas de judíos de España, están todavía en los sidurim, sea entre los sidurim de Marruecos, los sidurim de Tlemcen, los sidurim de Salónica, los sidurim de Ámsterdam y los sidurim de todo. Más de 100 poemas, más de 100 piyutim están presentes en la liturgia. Quiero decir que el hebreo sí ha tenido también otro contenido, y el contenido hebraico ha tenido también. Y también hay algo en la liturgia, y esto además lo intuimos más que por necesidad. Muchos de los que se dicen sefardín no son judíos españoles, son sefardín en cuanto que el rito es el sefardí. Es decir, los dos grandes ritos eran el rito Ashkenaz y el rito sefardí, el minhag Ashkenaz y el minhag sefardí. Bueno, los orientales tomaron en general, los judíos mizrahim tomaron en general el rito sefardí, el rito de Sefarad. Por eso se llaman sefardí, pero no son judíos españoles en sentido estricto. Pero hay una unión en la liturgia judeo-española que todavía, cuando tengo una hija en Londres y a veces paso alguna Pascua en Londres o tengo que salir algunas, y le digo siempre, y dice, no, aquí hay varias sinagogas sefardíes. Digo, no, vamos a la sinagoga hispano-portuguesa, porque se parece mucho más el rito hispano-portugués que al rito de mi ciudad natal, que el rito sefardí mizrahi. Lo siento, pero es así. Es decir, hay algo, un componente en el hebreo y en la liturgia hebrea que está presente. Está presente en la música, está presente en muchas cosas. Y otro legado es a la mentalidad y al carácter. Pues que sí, es verdad. Son hijos de la España medieval y somos hijos de esa dicotomía que hablaba antes entre el aristotelismo y el misticismo, porque también hay no es todo unido, ¿no? Pero en general la idea de compaginar fe y razón ha estado presente siempre en el mundo sefardí, con una fuerza incontenible, de la misma forma que el mundo judeo-español siempre se estuvo mucho más ligado a Rabbi Hillel que a Rab Shammai. Es decir, clarísimamente, al contenido moralista más que al contenido rigorista. Hombre, será ya en este tiempo que queda del siglo XXI lo que tengamos que ver, pero bueno, el espíritu tradicional judío español era mucho más de Hillel que de tal. Y luego en el espíritu nuestro, el espíritu judío español, siempre está el contenido que precisamente viene de Rabbi Hillel, de las buenas acciones, de los Maasim Tovim, antes que la creencia o que el misticismo. Y las misbot de carácter social, que también han sido las más importantes. Y luego está el sentido de la perseverancia, pero eso yo creo que es implícito a todo el mundo judío, y el sentido del deber, que es también bastante implícito a todo el mundo judío. Y como estamos, ya me están llamando la atención con los minutos, estamos en una asamblea que reúne mujeres, yo querría terminar con un canto a las mujeres judías de España, a las mujeres de Sefarad, porque ellas son las que perseveraron en la religión,
las que enseñaron a los hijos y a las hijas el camino, el hilo conductor de la conservación de todo el legado sefardí. Tanto el folclore como la gastronomía, la literatura popular y tal. Ellas fueron las maestras de los hijos con el ejemplo. Y como vais a hablar también de una mujer que fue Gracia Nassif, no me refiero a una mujer en especial, me refiero a todas las mujeres y gracias a las mujeres de Sefarad. Nada más. Gracias, Jacobo, por esta fascinante exposición. Es verdad que en biología se dice que hay que adaptarse o morir. Los judíos han sufrido mucho a lo largo de la historia, han tenido que dejar en algunos momentos. Los judíos han sufrido mucho a lo largo de la historia y eso de adaptarse o morir lo han aplicado. Yo creo que los judíos hemos sido los camaleones de la historia y si hemos resistido es lo que tú has dicho, la transmisión por las mujeres que han sido ese hilo conductor, por esa resiliencia de la que hablábamos tanto ayer, y yo pienso que eso fue, como todo el mundo necesita un horizonte de esperanza, hemos decidido llamar esta conferencia de la supervivencia al renacimiento. Y ahora voy a coger unos turnos de pregunta. Creo que ahí fue la primera. Elena, y luego hay una señora de Azulay. Hello, thank you very much for a very interesting speech. I'm Medicine from Denmark. Rogamos silencio porque no oímos, por favor. No oigo bien. Thank you. My name is Medicine and I'm from Denmark, Copenhagen. Denmark. Thank you very much for your speech. Unfortunately, I don't speak Spanish. And I think it's a major problem here that I couldn't hear because of the sound is very loud for some of the... so, unfortunately, I'm not well prepared to actually ask you an academic question, since I'm an academic myself, but I will try as much as I can. As far as I understood, you are trying to say that there is some kind of exclusion by the Christians. Is that correct? Yes. Exclusion. And that's what we're going to see tomorrow, right? On the tour. Or is that correct? Lilian, you probably know. The idea of the Toledo tour tomorrow, is that connected to his speech, or how should I understand that? Hello. Si Toledo está conectado con esta cámara totalmente. Es que no he entendido, es que no debía ser bien. No he fijado. ¿Tú te has fijado? Tomorrow we are certainly going to have an overview of the intercultural and interreligious. You're talking about tomorrow or this afternoon? I'm talking about the connection between his speech, the program, his speech, and the tour tomorrow. Well, yes. So tomorrow we are going to have a tour, explanation about the intercultural, interreligion of Toledo, where it's at the center of the three religions. Mm-hmm. So what is his speech? Is it about that it would be better if we kind of included every religion? Or how should I understand what he said about inclusion? I better It's a cultural, I'm an ethnologist, so my approach is everyday life and how people deal with religion. So that's why I'm interested in what he actually said. I think the best person to answer you but he doesn't understand. So can you translate, please? I think this afternoon we have a roundtable about intercultural faith. So I cannot ask him. You will no, because it's not on the subject. It's not the subject. No, not really. I would like to ask him. Yeah, well, he was very interesting. My speech is history, society and culture.
is not religious. It's not interreligious. I have the difficulties of the community, of Jewish community, for to live in Spain with the Muslim, with the Christian, and with the Visigoth, etc. Exactly. Thank you so much. Thank you. That's all I wanted to ask you. Elena. Elena, no, y ya Elena tampoco. Romero en Gambia. Elena, First, thank you for the history of Sephardic people. I am an Ashkenaz woman, and thank you very much. I only want to ask you a very simple question. How many Jews are living now in Spain? Jewish, sí. Judíos en España, como en todo el mundo, es muy difícil de contar. En primer lugar, depende de lo que digan judíos. Si uno dice que judíos son los que siguen determinadas cuestiones religiosas, judíos ortodoxos, es un tema. Si aceptan que los judíos son hijos de madre judía, son otro tema. Si aceptan la ley del retorno a Israel, es otro tema. Es decir, no hay porque como no hay una explicación de lo que es judío, como no existe una definición de lo que es judío, para el Estado de Israel, judío es el que tiene un abuelo judío. Abuelo o abuela. Basta un abuelo judío para ser judío y para que se le aplique la ley del retorno. Para una comunidad, between 20,000 and 40,000. Bueno, está bien. Evelina Scott y luego Elena Romero. La señora de azul y luego Elena. Please, silence. Por favor, silencio. Gracias. I'm born in Amsterdam. In Amsterdam, there is a very big Sephardic, not Sephardic, Spanish. Portuguese community, and that community never mingled with the Ashkenazi community, and until today, they are apart, and they are really a very big part and a very intelligent part, and not a mingling part with the Jewish community. I want to know why you didn't talk about that. Yes, I know very well the Jewish community of Amsterdam and the big synagogue, and the big synagogue is really extraordinary. Que no han vuelto, que no. No. I speak of Sepharad. I not speak for the rest. I not speak. No, yes. But I speak. No, I talk with the Jewish and the creation of the community. But my speech is fundamentally the history of the Sepharad in Spain. It's not after the diaspora. It's not after the diaspora. On aurait eu besoin de 2 heures. Ouais, Elena Romero. Ahí viene el micro. Sí, simplemente agradecer a Jacob su divertida y muy interesante comunicación y comentar algunas cosas. Por ejemplo, los judíos nunca han tenido prohibido la decoración en una sinagoga, por ejemplo, de figuras. De figuras sí. No, de figuras no, sí se ha podido hacer. La sinagoga de Dura-Europos, que yo no sé si es pie o no, tiene unas inmensas y magníficas representaciones humanas, no de Dios, pero sí de personajes bíblicos. En consecuencia, las Biblias ha pasado lo mismo. Solamente en ámbitos musulmanes,
justamente por la prohibición musulmana de representación, etc., se han eliminado, y también en Alemania los pietistas alemanes que también prohibían la representación humana. Pero los judíos no han tenido, como dentro de su sistema religioso, la prohibición de figuras humanas. Comentar también que, claro, que los conversos siguieron saliendo de España hasta el siglo XVII o XVIII, llegan a los Balcanes conversos europeos. Por ejemplo, el romance de la muerte del príncipe Don Juan de los Reyes Católicos lo aprendieron los sefardíes de los Balcanes de boca de conversos que llegaban allí, porque claro, el príncipe Don Juan se murió después de la fusión. Y evidentemente el judío español de los Balcanes, yo no soy especialista en jaquetía de Marruecos, pero es base hispánica, española totalmente, pero claro, a lo largo de los siglos ahí no solamente helenismos, vulgarismos. El otro día estaba en una conferencia y le dije mandé un papel con la palabra vulgarismos y de repente me veo que me lo hayan puesto con un de búlgaro. Al búlgaro. Muy español. Y evidentemente corporatismos. Y francés, que el siglo XIX, bueno, estoy hablando de las lenguas locales, pero italiano y francés, italiano por el comercio del Mediterráneo y francés por las escuelas de la Alianza en masa. Y por último, ese libro que tenemos tú y yo pensado hacer alguna vez, es que lo que a mí me interesa contigo, que tú conoces más la liturgia judía que yo, son los miles y miles de Piyutim que se han traducido al judío español. Entonces, hacer un estudio entre el Piyut del judío español y la fuente hebrea, eso es algo que tenemos que hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo. Hay una pregunta una más y cerramos. Perdón, Maite. Primero, muchísimas gracias por esta magnífica conferencia que nunca me ha dado mi cerebro. Y yo quería aprovechar, cuando has hablado de todas las variaciones del lenguaje, con lo que ha dicho Elena, yo quería, aunque sea un minuto, que tú eres un experto, incluso has hecho un diccionario, que nos explicaras un poquito la jaquetina. No, tenemos una conferencia. Solo para eso. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias.